más importantes, en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este martes 31 de agosto del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, vamos inmediatamente con los temas que vamos a desarrollar en el día de hoy. Vamos a ver dónde fue que colocamos estos temas aquí, que son básicamente 3 temas, pero no lo veo aquí, parece que... Bueno, vamos a hablar de el fin, ¿no?, de la nueva independencia en Afganistán, esta nueva independencia tan crítica en Afganistán. Entonces, también, desde luego, tenemos el tema sobre el liderazgo en la iglesia, el debate que se ha suscitado por unas declaraciones que ofreció el obispo de la diócesis de Baní, Monseñor Masalles. Entonces hay un debate sobre el liderazgo de la iglesia y hablemos también de el inicio del diálogo en el día de ayer. Un diálogo un poco faltoso, ¿no?, porque su parte inicial debió estar mejor preparada y ya explicaremos más adelante por qué. Entonces, quiero lamentar 2 fallecimientos, el de el regidor de Santo Domingo Este, el regidor Fausto Aquino, mejor conocido como Papito, de apenas 41 años de edad. Él había sido sometido hace varios días a un procedimiento quirúrgico por amigdalitis y entonces falleció, padeció un infarto cardíaco. Se informó que se le ha hecho una autopsia. En esos casos es imprescindible para establecer la causa de esa muerte de este regidor de Santo Domingo Este, Faustino Aquino Papito, del Partido Revolucionario Moderno, del PRM. Lamentamos pues esa muerte y expresamos nuestra solidaridad a toda su familia y a sus compañeros en la sala capitular de Santo Domingo Este y el Partido Revolucionario Moderno. Por otra parte, también muy penosa la muerte de un joven de apenas 24 años de edad trabajando. Fue a recordarle a un cliente que se iba sin pagar la cuenta. El cliente lo llamó para saldarle y lo apuñaleó. Entonces, esto es un acto de salvajismo. Esto ocurrió en Santiago de los Caballeros, en un sector que le dicen Don Pedro. El joven se llama Jairo Antonio de Jesús Reyes. Y la persona que está detenida, el cliente, pues que se iba sin pagar la cuenta. Entonces es Dionisio La Sala Vázquez. Ojalá que en este caso pues la justicia no tenga realmente ningún descuido.
Bueno, señores, Estados Unidos se retiró de Afganistán. Los talibanes están celebrando esta nueva independencia de Afganistán y a partir de ahora, el mundo empieza a mirar para otro lado. Y el conflicto en Afganistán, adquirirá un perfil que irá tornándose lamentablemente más interno. Y por lo tanto, las mujeres que llevan la peor consecuencia en esta situación en Afganistán se quedarán aisladas y solas con su reclamo, porque en gran medida la opinión pública estadounidense y de estos países que estaban involucrados con Estados Unidos en el conflicto en Afganistán, una de sus mayores preocupaciones era la presencia de su gente y los riesgos que su gente corría en ese país. Ya no están, ya está en pleno ejercicio del poder el talibán. Desde luego, el talibán, desafiado por el Estado Islámico y desafiado por otras tribus que pudieran conducir a ese país a una guerra civil. Entonces, ¿qué cosas cambian a partir de la salida de los Estados Unidos? El elemento que unificó a los afganos de 1979 a 1989 y el que los unificó desde el 2001 hasta el día de ayer. Los 10 años de la invasión soviética, los 20 años de la presencia norteamericana, 30 años de unificación frente a un factor, el rechazo de la presencia extranjera y de las influencias que esa presencia arrastraba. Entonces, frente a ese hecho, había un factor de unificación que desaparece. Cuando desaparece el factor en base a lo que la diversidad está nucleada, entonces se recrudecen las diferencias internas. Y eso nadie lo va a evitar en estos momentos en Afganistán. 39 millones de personas, más de un 90% por debajo de los niveles de pobreza, analfabetas, una situación también muy crítica porque una parte de esa población está en Pakistán, otra parte de esa población está en Irán, y entonces una parte de la población intentaba correr, intentaba huir, se evacuaron los que pudieron, priorizando sobre todo en la gente que tenía más vínculos, más cercanía con Estados Unidos y su presencia durante estos 20 años. Entonces, este estado, digamos, fallido, en un mundo que tiene serios problemas, porque si bien es cierto que la principal amenaza de la humanidad en estos momentos está representada en el tema ambiental, en el tema del calentamiento global, no es menos cierto que hay otra amenaza
que es la posibilidad de un exterminio por la vía nuclear. Entonces, como la desaparición de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, pues dejó sueltas muchas de estas cosas, porque la concentración del armamentismo nuclear soviético no estaba solo en Rusia, sino que estaba por lo menos en 3 o 4 repúblicas que ya no son Unión Soviética, que se independizaron, que se disgregaron, y asimismo una parte de ese armamentismo puede estar en cualquier manos. Puede estar en cualquier manos. Entonces, esto no es un problema que, aunque no lo veremos con la incidencia que tiene, que tuvo hasta ayer en los medios, no lo vamos a ver con esa incidencia, pues seguirá siendo, no obstante, un problema, y un problema serio y una amenaza seria para la humanidad. Pero ya veremos cómo el mundo en el futuro responde a esa situación. Quiero pasar al tema del liderazgo en la iglesia y al debate que se ha suscitado muy interesante sobre el liderazgo en la iglesia. Yo creo que la iglesia hizo provecho de la inhabilitación del cardenal López Rodríguez, de su condición de arzobispo metropolitano de Santo Domingo, para propiciar un cambio en el que la figura de un obispo o de un arzobispo estuviera sujeta y estuviera al mismo tono que el de los otros obispos, y que entonces el liderazgo de la iglesia lo retomara la parte institucional, es decir, que el liderazgo no fuera reflejado en un obispo, sino en la institución que tiene ese mandato, que es la Conferencia del Episcopado. De manera que hubo de manera intencional una transición hacia un liderazgo institucional. Eso ocurrió. Eso ocurrió y entre otras razones también contribuye con eso el alejamiento de una figura que no era un obispo, pero sí tenía el mismo tratamiento, porque la condición de monseñor es un título, no es una jerarquía dentro de la iglesia. Entonces, el sacerdote Agripino Núñez Collado, que tenía el título de monseñor, no era obispo. Sin embargo, su liderazgo y su influencia en la sociedad, pues estaban por encima no de la de un obispo, sino hasta de la propia conferencia del episcopado. Entonces, esos dos factores, el factor López Rodríguez y el factor Agripino, son aprovechados por la iglesia para buscar entonces un liderazgo más institucional. Y en términos teológicos, con una
una focalización evangelística. Por eso, una de las respuestas que ha recibido Masalle es una respuesta muy, muy contundente que ofrece el obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, que le ofreció Alfredo Cruz Valdera. ¿Qué dice Alfredo Cruz Valdera? Alfredo Cruz Valdera dice, el obispo de San Francisco de Macorís, respondiendo esta inquietud del obispo Masalle, el de la diócesis de Baní, que el liderazgo de la iglesia consiste en el anuncio de la fuerza transformadora del evangelio. Ellos, tanto Alfredo de la Cruz Valdera como el actual presidente de la conferencia del episcopado, que ellos la han hecho que se vaya rotando en aras de cultivar ese liderazgo colectivo y que en estos momentos recae en el obispo Freddy Bretón, que es el presidente de la conferencia del episcopado. ¿Qué dice Bretón? ¿Y qué dice Valdera? Ellos son partidarios de que la iglesia pues no se excluya de la sociedad, que tenga presencia en debates en la sociedad, pero dice Bretón que debe ser en los debates que le atañen, en los debates que tengan que ver con la especialidad de la iglesia, que es la humanidad. Entonces él dice que la iglesia no es experta en todos los temas, por lo tanto no tiene que estar metida en el debate de todos los temas. Y ambos sustentan también que en el tema de la mediación y los conflictos políticos es preferible que la iglesia no esté, que no participe de esos temas. Entonces, ¿cómo se ve? No es que la iglesia ha disminuido su liderazgo, no, es que la iglesia se ha reorientado, ha reorientado, ha buscado pues responder a los nuevos desafíos de la sociedad, pero que también son los nuevos desafíos de la iglesia. Porque mientras la iglesia, pues más priorizando en la temática social, pues descuida su misión evangélica, entonces en ese terreno se produce el crecimiento de otras denominaciones. Y por eso creo que se ha dado esa reorientación. A propósito de un tema en el que no estaba de acuerdo con el obispo Osoria, pero sí comprendiendo cuál era su misión, pues escribí un artículo en mi columna en el que definía cuál es el concepto, el criterio que tengo sobre el obispo Osoria. Y entonces decía que en un comentario reciente en la radio equiparaba al sacerdote Francisco Osoria Acosta, arzobispo metropolitano de Santo Domingo, con uno de los 4 hermanos de Jesús de Nazaret, Santiago, hijo de José y de María, como también lo eran José, Simón y Judas, y varias hermanas cuyos nombres no se consignan en los evangelios. Es decir, Jesús tenía hermanas, pero los nombres de ninguna de las hermanas están consignados en los evangelios. Sí están consignados los nombres de sus hermanos, principalmente el caso de Santiago, de José, de Simón. Él tenía también un hermano que se llamaba Judas. Ese era un nombre que abundaba mucho. Y entonces digo aquí, a Santiago, la primera cabeza de la iglesia tras la crucifixión de Jesús, reza
Aslan, autor de una de las biografías del Nazareno, que traza una diferenciación exhaustiva entre el Jesús histórico y el Jesús evangélico, cuenta que en Jerusalén, la ciudad que Santiago el Justo hizo su hogar tras la muerte de su hermano, era reconocido por todos por su insuperable devoción y su incansable defensa de los pobres. Personalmente no poseía nada, ni siquiera las ropas que vestía. Sencillas prendas de lino, no de lana, no bebía vino ni comía carne, no tomaba baños, es decir, no se bañaba Santiago tampoco. Jamás una navaja había tocado su cabeza, como tampoco se había untado con aceites aromáticos. Se decía que pasaba tanto tiempo dedicado al culto e implorando el perdón de Dios para la gente, que sus rodillas se habían vuelto tan ásperas como las de un camello. Santiago presidía la Asamblea Madre, que también era partidaria de la conversión de gentiles, pero tenía diferencias con las comunidades creadas por Pablo, que pregonaba que la fe bastaba para alcanzar el reino de Dios. Santiago entendía que la fe tenía que hacer coherencia con la vida y que sin obras era muerta. Entonces, bueno, equiparaba esta figura porque Monseñor Osorio es un hombre de una vida muy sencilla y es básicamente un sacerdote. Es básicamente un sacerdote y su comportamiento es permanente, es de un sacerdote. Un sacerdote. Entonces, un hombre con una vida prácticamente santificada en cuanto a lo que es su comportamiento. Conocemos de sus posiciones. Aquí yo expresaba una diferencia con él cuando él planteaba que con el tema de las vacunas, pues debería, digamos, inocularse a todo el mundo por igual. Yo decía, bueno, con recursos limitados, la República Dominicana tiene que priorizar en vacunar a la población dominicana y desde luego, ya abarcada en gran medida la población dominicana, pues puede reorientar ya su política pública de vacunación. Entonces este hombre no pretendió, ni ha pretendido nunca, ponerse, digamos, en las sandalias de Monseñor de Monseñor López Rodríguez. No, su liderazgo y su vocación es totalmente distinta. Y él aspira a que su legado sea el de una renovación del catolicismo, pero en función de la fe. En función de la fe. No tanto en cuanto al tema este de la figuración pública de la iglesia. Entonces, probablemente Masalle sea más partidario de otra línea, de una iglesia que esté todos los días opinando de todo lo que se está debatiendo. Estos obispos no están de acuerdo con que la iglesia esté debatiéndolo todo. Que intervenga en los temas que tienen que ver con su misión y con su especialidad. Y que deje que la sociedad debata muchos otros temas. Desde luego, ustedes se preguntarán, ¿y por qué están presentes en el tema del aborto? Bueno, porque ellos entienden que ese tema atañe un dogma de la iglesia. Y en eso la iglesia no tiene diferencia. Ese es un punto que les unifica a todos. En ese punto la posición de Masalle es la misma de Bretón y es la misma de Valdera. Es la misma de todo. Ahí no hay diferenciación en ese punto. Pero sí en cuál debe ser la misión y cuál debe ser el rol de la iglesia. Y eso ha sido intencional. Que no hable un obispo, que hablen sus cartas pastorales, que de manera tan contundente lo han hecho.
Ahí está la carta pastoral del 25 de enero de 1960, que todo el mundo sabe que fue una carta pastoral clave, la que marcó la ruptura entre la iglesia y Trujillo. De los 30 años de Trujillo, hubo amores con la iglesia durante 25. Por lo menos durante 25 años hubo amores entre Trujillo y la iglesia, como hubo amores entre Trujillo y los sectores que le desplazaron del poder. Porque todo lo que conspiró contra Trujillo, se fortaleció durante el trujillismo y llegó pues a ganar espacios en lo que ya el trujillismo le resultaba un obstáculo. Eso ocurrió también con la iglesia. Y en la parte final su rol fue clave. Y hay figuras de la iglesia que fueron perseguidas. El obispo Riley de San Juan de la Maguana, el obispo Panal, O'Reilly era norteamericano, el obispo Panal, que era, sí, el de La Vega, era español, el obispo Zanini, que era italiano. Entonces la jugaron, pero abiertamente contra Trujillo, abiertamente. Y a partir de esa carta pastoral no hubo después, digamos, reconciliación ni posibilidad de que la iglesia apoyara la dictadura de Trujillo. Entonces, es una variación en cuanto al criterio y el rol que debe tener la iglesia. Entonces, señores, por otra parte, ahora nos vamos al diálogo, a lo que ocurrió ayer en el diálogo. La primera pregunta: ¿debió estar el presidente Abinader? Bueno, el presidente Abinader, aunque los otros líderes políticos del país no acudieron, ni iban a acudir, porque sabemos que si en algún tema se quiere avanzar, el presidente Abinader tendrá que involucrarse en ese tema y hacer sus cumbres con cada uno de estos líderes. De lo contrario, pues habrá mucha conversación formal, pero poco aterrizaje. Entonces, ok, como no iban a ir los otros líderes que él invitó, entonces no debió estar presente el presidente Abinader. Bueno, el presidente Abinader ha encabezado 8,000 actos que no tienen la importancia de ese que él convocó ayer. Es decir, que ahí no se puede decir que él no estaba porque se estaba administrando la figura presidencial, porque esa figura se administra poco en cuanto a los actos que encabeza, que muchas veces uno se pregunta si ameritan de la presencia de una figura presidencial. Bueno, en este caso, como convocante, como anfitrión, como una persona que está diciendo que mis prioridades son estas reformas, como el líder de esas propuestas, el presidente Abinader le correspondía estar ahí. Le correspondía estar ahí encabezando ese acto, independientemente de que los otros líderes, por razones políticas, no estuvieran ahí. Porque ya se supone que hay que dejar que eso avance y que se presenten otros escenarios. Por ejemplo, ¿cuándo sería un momento ideal para esa presencia? Bueno, cuando hayan acuerdos concretos que anunciar. Por ejemplo, que ya hayan propuestas que estén unificadas. Entonces, debió encabezar ese acto el presidente. Por otra parte, el tema común de la mayoría de todos los que intervinieron, la solicitud al gobierno de que dónde están sus propuestas para
que tienen que ser la base de la discusión. Porque si el gobierno dice, miren, el presidente dice, yo quiero hacer 12 reformas, pero se supone que el gobierno tiene que tener una idea clara de qué cosas quiere reformar y hacia dónde se conduce. Y en cada uno de esos temas, el gobierno tiene que presentar cuáles son las reformas que está planteando, cuál es el camino hacia donde quiere conducir. Y sobre esa base, entonces va a generar el debate. Pero, ¿cómo es que yo quiero hacer una reforma y entonces no está lo que yo quiero reformar, sino que vamos a escuchar para ver qué es lo que se quiere reformar, pero soy yo que quiero hacer una reforma? Es el gobierno que está convocando a hacer reformas en esos aspectos. Entonces se supone que se ha tomado el trabajo de establecer en cada uno de esos casos cuáles son sus aspiraciones, cuál es el diagnóstico que tiene de cada una de esas áreas, por qué esas áreas tienen que ser transformadas y hacia dónde conduce esa transformación, cuáles son los aspectos concretos en cada uno de esos casos. No, eso no puede ser de que convocamos un diálogo como el de la comisión policial. Quiero hacer una reforma policial, ahora yo no sé qué es lo que quiero reformar. Venga gente que no saben de esto y hay una comisión improvisada ahí para establecer, pero el gobierno no sabe qué es lo que quiere reformar. No sabe cuál es su meta en ese sentido. Entonces, tal vez aquí hay que retomar la sugerencia. Señores, ¿por qué tenemos que embarcarnos en la discusión de 12 reformas a la vez? ¿Por qué? Si sabemos que en términos de tiempo, de espacio, de rigurosidad, eso es imposible. Eso es imposible. Entonces, vamos a dividir esto por lo menos en 3 bloques o en 4 bloques. Y entonces, en este bloque vamos a trabajar la reforma de estos temas, de estos 3 temas. Ahora, ¿cuáles son las propuestas que tiene el gobierno en estos 3 temas? O si la dividimos en 3 bloques, bueno, en este bloque y en este tiempo nos vamos a dedicar a 4 temas. Estos son los 4 temas del gobierno. Y estas son las propuestas que tiene el gobierno de manera concreta para estos 4 temas. Avanzamos esto, nos dedicamos a discutir eso con seriedad, con rigurosidad, etcétera. Y entonces después vamos y tomamos otros puntos, otros aspectos, no, 12 a la vez, para no hacer ninguna, con consistencia y seriedad. Eso es lo que ocurre cuando se pretende pues abarcar más allá de lo que materialmente es posible. Entonces eso yo creo que ahora lo pueden retomar. Es decir, vamos a establecer prioridades y vamos a ir por parte. Vamos a ir por parte porque abrir 12 debates a la vez, ni el gobierno, ni los partidos, ni la gente está preparada para hacer eso de manera consistente. Entonces, ya haciendo estos enfoques, volver al tema de fondo. El tema más importante tiene que ser siempre el tema constitucional, porque la Constitución es la ley suprema. Esto quiere decir que tiene una supremacía sobre todas las demás leyes y traza todas las pautas. Nuestro problema es modificar la Constitución para mejorar cosas que entendemos que pueden mejorarse en la sociedad. No. Nuestro problema básico empieza por entender que esa es una realidad, la Constitución, a la que Yuval Harari le llamaría una realidad intersubjetiva. Es decir, eso que está ahí es una realidad que existe
solo porque creemos en ella. Y esa realidad existe solo porque tenemos el compromiso de cumplirla. Pero si frente a esa realidad, que es este pacto racional normativo, que es el tipo de nuestra Constitución, frente a la realidad de ese pacto racional normativo, que existe porque creemos en él y que existe porque tenemos el compromiso de cumplirlo, actuamos con desgano y demostrando que su cumplimiento nos importa poco, entonces no tiene importancia lo que se haga con la Constitución. Es el pedazo de papel al que se refiere Lasalle. Por ejemplo, señores, ¿quién puede determinar y quién determina en una democracia cuál es la mayoría que gobierna y cuál es la minoría a la que le toca la oposición o los distintos niveles de la oposición? Eso no lo puede determinar otra cosa que no sea el voto. Y es el voto que determina. El PRM ganó las elecciones. Y ganó las elecciones porque el voto determinó que ese es el partido número 1. Ahora, el voto también determinó cuál es el partido 2. El voto determinó cuál es el partido 3. El voto determinó cuál es el partido 4, cuál es el partido 5, cuál es el 20, cuál es el 40 y cuál es ninguno. Eso lo determinó el voto. Porque la Constitución dice que es eso lo que determina. No. Después hacemos lo que nos da nuestra maldita gana. No es el voto que determina cuál es la posición que tiene cada quien. Es la conducta individual de las personas que son electas la que determina cuál es la situación. Coño, ¿para qué tenemos Constitución? ¿Para qué tenemos Constitución? Si ese pacto no tiene garantía de cumplimiento, todo lo que se debate es mierda. Cambio y fuera.